Hola a todos. Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema súper interesante, Sí, la historia y la cultura afrocolombiana. un tema amplio. Tenemos un montón de textos académicos Interesante. y extractos que nos van a mostrar datos increíbles, Me encanta. desde la época de la esclavitud Uy. hasta los retos que enfrentan las comunidades afrocolombianas hoy en día. Impresionante la cantidad de información que tenemos. ¿Verdad? Vamos a analizar desde la influencia de la diáspora africana Claro. hasta las expresiones culturales más contemporáneas, Exacto. pasando por la música, la gastronomía, la espiritualidad. De todo un poco. Yeah. Y lo más chévere es Sí. que vamos a descubrir cómo la cultura afrocolombiana no es algo aislado, No, para nada. sino que está entrelazada con la historia y la identidad de toda Colombia. Totalmente. ¿Están listos para esta aventura? Listísimos. Arrancamos. Yeah. Para entender la historia afrocolombiana, tenemos que hablar de la diáspora africana. Importante. Este fenómeno global marcó un antes y un después en la formación de las Américas. Total. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? La diáspora africana fue el desplazamiento forzado de millones de africanos a través del Atlántico, Imagínate. a causa de la trata esclavista. ¡Qué horror! Desde el siglo XVI, este proceso transformó la historia del continente americano Impresionante. y configuró la realidad de los afrodescendientes. ¿Y cómo se reflejó esta diáspora en la formación de la sociedad colombiana? Pues no solo llegaron personas a Colombia, No. también conocimientos ancestrales, prácticas culturales únicas Claro. y una resistencia increíble a la opresión. Es verdad. Los africanos esclavizados se adaptaron a nuevos entornos. Tuvieron que hacerlo. Desarrollaron oficios y dejaron una huella imborrable en la cultura colombiana. Hablando de huellas imborrables, Sí. nuestras fuentes mencionan lugares específicos que fueron claves en la historia afrocolombiana. Así. Por ejemplo, Buenaventura. Buenaventura. ¿Por qué es tan importante en este contexto? Buenaventura en el Pacífico colombiano es un puerto Claro. que históricamente ha sido punto de entrada y asentamiento para afrodescendientes. Imagínate la cantidad de historias que se han tejido en ese lugar. Uf. Muchísimas. Las fuentes resaltan su importancia en la formación de comunidades negras Ajá. y en el desarrollo de la cultura afrocolombiana en la región. Y no podemos olvidar San Andrés, Providencias y Santa Catalina. Las islas. Estas islas caribeñas tienen una historia y una cultura fascinantes. Totalmente. ¿Verdad? A pesar de haber pertenecido a España, Sí. el idioma inglés y las costumbres británicas se arraigaron fuertemente En serio. debido a la influencia de los esclavistas ingleses. Es increíble. Es increíble cómo la historia moldea la identidad de un lugar. Es súper interesante ver cómo diferentes regiones de Colombia fueron moldeadas por la diáspora africana de maneras particulares. Totalmente. Y hablando de lugares claves, también se mencionan Guacarí, Pradera, Dagua, Candelaria, Mulaló, Yamundi, Florida, Restrepo, Cerrito, Cali, Chocó, Tumaco y Nariño. Una lista larga que tienen en común. Cada uno de estos lugares tiene su propia historia en relación con la presencia afrocolombiana, Entiendo. desde la formación de palenques, Palenques. que eran comunidades cimarronas que luchaban por su libertad, Qué interesante. hasta el desarrollo de prácticas culturales específicas. Claro. Estos lugares son un testimonio de la diversidad de experiencias dentro de la historia afrocolombiana. Es increíble pensar en la riqueza cultural que se esconde detrás de cada nombre. Sí, la verdad que sí. Y hablando de nombres importantes, Ajá. las fuentes mencionan a Bencos Biojo, Un personaje importante. un líder cimarrón que fundó el Palenque de San Basilio. Exacto. ¿Nos podrías contar un poco más sobre él? Claro. Bencos Biojo es un símbolo de resistencia contra la esclavitud. Un héroe. En el siglo XVII, lideró la creación de San Basilio. ¡Qué valiente! Un palenque que se convirtió en un refugio para esclavos cimarrones Qué bien. y en un espacio de preservación cultural africana. Increíble. Imagínate. San Basilio aún conserva su propia lengua, En serio. una mezcla de español y lenguas africanas. Qué interesante. Su legado es fundamental para entender la lucha por la libertad Totalmente de acuerdo. y la afirmación de la identidad afrocolombiana. Es impresionante cómo la cultura africana se mantuvo viva en San Basilio gracias a la lucha de Bencos Biojo. Sin duda. Y hablando de figuras importantes, Sí. también se menciona a Juan Zapata Olivella, Un gran escritor. un escritor que dedicó su obra a explorar la cultura afrocolombiana. Exacto. Zapata Olivella fue un escritor e investigador increíble, Suena fascinante. que a través de sus novelas y poemas
Ajá. Buscó visibilizar la riqueza y la complejidad de la cultura afrocolombiana. Qué importante. Su obra es un testimonio de la importancia de recuperar la memoria histórica y de reconocer la diversidad cultural de Colombia. Un visionario. Totalmente. Y qué importante es rescatar esas voces que a veces quedan olvidadas. Es verdad. Hablando de figuras que marcaron la historia, Ajá. las fuentes también hacen referencia a Bob Marley, A Marley. un ícono global de la música reggae. La leyenda. ¿Qué conexión tiene con la temática de nuestro Deep Dive? Aunque no era colombiano, ¿Cierto? Bob Marley y su música tuvieron un impacto enorme en la cultura afrodescendiente en todo el mundo, Sin duda. incluyendo Colombia, Claro. el reggae, con sus raíces en la cultura africana Ajá. y su mensaje de resistencia y libertad. Uf. Poderoso. Conectó profundamente con las comunidades afrocolombianas. Qué bien. Y fortaleció su identidad cultural. La música como puente entre culturas. Exactamente. Es increíble cómo la música puede unir a personas de diferentes partes del mundo. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tema. Dale. Nuestras fuentes también hablan de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Como un componente clave del currículo educativo. Así es. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, Ajá. establecida por la Ley 70 de 1993, Ok. busca integrar la historia y la cultura afrocolombiana en el sistema educativo colombiano. ¿Bebé? Su objetivo es promover el reconocimiento, Sí. la valoración y el respeto por la diversidad cultural del país. Una herramienta súper importante para construir una sociedad más inclusiva. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Sí. Me parece fundamental que se incluya esa perspectiva en la educación desde temprana edad. Sin duda. ¿Y qué tipo de temas se abordan en esta cátedra? La cátedra cubre una amplia gama de temas, Interesante. desde la historia de la esclavitud Ah, y la resistencia cimarrona, claro. hasta expresiones culturales contemporáneas como la música, la danza, la literatura Uf, un montón. y las tradiciones orales. Imagínate. También se abordan temas como el racismo y la discriminación, Qué importante. y los derechos de las comunidades afrocolombianas. ¡Wow! Es una iniciativa clave para combatir la discriminación y promover la igualdad en la sociedad colombiana. Sin duda. Y hablando de la riqueza cultural afrocolombiana, Sí. me gustaría profundizar en aspectos más específicos, como la música. Me encanta. ¿Qué géneros musicales destacan las fuentes? Uy, la música afrocolombiana es una fiesta. ¿Suena bien? Las fuentes mencionan una gran variedad de géneros musicales afrocolombianos, Pues, cada uno con sus propias características y raíces históricas. entiendo. Por ejemplo, en el Pacífico colombiano encontramos ritmos como el currulao, la juga y el bambuco viejo, Qué chévere. mientras que en el Caribe colombiano destacan la cumbia, el bullerengue y la champeta. La champeta. Me encanta. Es un ritmo contagioso. Totalmente. ¿Nos pueden contar sobre su origen? La champeta surgió en los barrios populares de Cartagena en la década de 1960, Ok. influenciada por ritmos africanos que llegaban a través de marineros y comerciantes de música, Interesante. inicialmente asociada a sectores marginales. La champeta se ha convertido en un fenómeno cultural masivo Es verdad. que ha traspasado fronteras. Qué bien. Es la prueba de que la cultura popular tiene un poder increíble. Totalmente. Es increíble cómo la música refleja la historia y la evolución de una cultura. Sin duda. Y la champeta es un ejemplo perfecto de eso. Totalmente. Y bueno, no podemos dejar de lado un tema tan complejo como la discriminación. Sí. ¿Cómo se aborda este tema en las fuentes? Las fuentes exploran las múltiples formas en que el racismo y la discriminación han afectado histórica y actualmente a las comunidades afrocolombianas. Es un tema difícil. Se analizan los estereotipos negativos que se han construido alrededor de la población negra, ¿Entiendo? así como las desigualdades sociales y económicas que persisten en la sociedad colombiana. Es un tema que nos invita a reflexionar Totalmente. y a comprometernos con la construcción de una sociedad más Sunta, luda. ¿verdad? Sí. Y es importante entender que la discriminación no solo se manifiesta en actos individuales. No, claro que no, sino que también está presente en las estructuras sociales, Exacto. en las instituciones del país. Hablemos ahora de la espiritualidad. Interesante. ¿Qué creencias y prácticas espirituales caracterizan a las comunidades afrocolombianas? La espiritualidad afrocolombiana es una mezcla fascinante de influencias africanas, Ajá. indígenas y católicas. Ah, qué interesante. Encontramos prácticas como la adoración a los ancestros, ¡Wow! la creencia en espíritus de la naturaleza Entiendo. y la participación en rituales de sanación y protección. Suena mágico.
Es una espiritualidad que conecta con la tierra, con la historia y con lo ancestral. Es súper interesante ver cómo se han fusionado diferentes tradiciones para crear una espiritualidad única. Totalmente. Y ya que hablamos de tradiciones, ¿Qué? ¿qué hay de las tradiciones culinarias? La comida. ¿Qué platos típicos destacan las fuentes? Prepárate para un viaje de sabores. Me encanta. La gastronomía afrocolombiana es rica y diversa, Suena delicioso. con platos que varían según la región y la influencia cultural. Claro. En el Pacífico colombiano, por ejemplo, Ajá. encontramos platos a base de pescado y mariscos, Me encanta. como el sancocho de pescado, Delicioso. el arroz con coco Clásico. y el encocado de camarones. Uf. Se me hace agua la boca. En el Caribe colombiano Sí. destacan platos como el arroz con frijol cabecita negra, Otro clásico. el mote de queso Qué rico. y las arepas de huevo. Se me hace agua la boca solo de pensarlo. A mí también. Y hablando de aspectos sociales, ¿qué nos pueden contar Pues, sobre la estructura social y las prácticas culturales de las comunidades afrocolombianas? Las fuentes describen una estructura social muy comunitaria, Qué guay. donde la familia y la solidaridad son valores fundamentales. Me gusta. Se destacan prácticas culturales como las fiestas tradicionales, Ajá, la música, la danza claro. y la narración de historias como elementos clave para la transmisión de la cultura. Y la preservación de la identidad. Es admirable la importancia que se le da a la comunidad y a la tradición en la cultura afrocolombiana. Totalmente. Y es importante comprender que estas prácticas culturales no son estáticas, Ah, sino que evolucionan con el tiempo, claro. adaptándose a las nuevas realidades sociales y culturales. Claro, la cultura es dinámica y está en constante transformación. Exactamente. Y bueno, hemos cubierto un montón de información hasta ahora. Sí, bastante. ¿Hay algún otro aspecto relevante que mencionen a las fuentes? Sí, las fuentes también exploran temas como la vestimenta tradicional, Ah, interesante. las artesanías, la medicina tradicional Qué chévere. y las formas de organización social y política de las comunidades afrocolombianas. Hay mucho por descubrir. Un montón. Es increíble la cantidad de información que hemos analizado en tan poco tiempo. Sí, la verdad que sí. Pero no se preocupen, No, aún nos queda mucho por descubrir. claro que sí. Regresamos en un momentico para seguir explorando la cultura afrocolombiana. Allá estaremos. Bueno, seguimos explorando la cultura afrocolombiana y antes de la pausa hablamos de la riqueza de esta cultura. ¿Qué tal si ahora nos adentramos en la cosmovisión afrodescendiente? Es fascinante cómo su conocimiento local está tan ligado a su forma de ver el mundo. Me parece súper interesante, porque a veces se habla de la cultura afrocolombiana como si fuera una sola cosa, ¿verdad? Pero estas fuentes nos muestran que hay un montón de saberes y perspectivas dentro de este universo cultural. Exacto. Las fuentes hablan del conocimiento local, esos saberes y prácticas que las comunidades han desarrollado a lo largo de la historia en relación con su entorno. Y esto a su vez se conecta con su cosmovisión, es decir, con la forma en que perciben y entienden el mundo. Entiendo. Es como si su conocimiento del entorno estuviera conectado a su propia filosofía de vida. Precisamente. Por ejemplo, las fuentes describen la cosmovisión de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, donde la naturaleza juega un papel central. Hablan de la presencia de seres espirituales en los ríos, los bosques, las montañas, y de la importancia de vivir en armonía con ellos. O sea que el conocimiento local no se limita a cosas prácticas como la agricultura o la pesca, sino que también está conectado con la espiritualidad y la forma de entender el mundo. ¡Qué profundo! Totalmente. Y esto se ve reflejado en prácticas como la ombligada, un ritual que busca conectar al recién nacido con la energía de un elemento de la naturaleza, puede ser un animal, una planta, hasta un mineral. ¡Wow! Es como si la ombligada fuera una forma de crear un lazo simbólico entre el bebé y la naturaleza desde que nace. ¡Qué bonito! Así es. Y no solo eso, las fuentes también mencionan la importancia de los ciclos lunares para ciertas actividades como la siembra o la tala de árboles. Es un conocimiento que ha pasado de generación en generación y que refleja una profunda conexión con la naturaleza. Me intriga saber cómo este conocimiento local ha influido en las prácticas de salud y curación de las comunidades afrodescendientes. Las fuentes hablan de curanderos y parteras que usan plantas medicinales y otros saberes tradicionales para tratar enfermedades. Incluso mencionan la distinción entre enfermedades divinas y humanas. Esto nos habla de una visión holística de la salud, donde lo espiritual y lo físico están interconectados. Es decir, que para entender la salud desde la perspectiva de las comunidades afrodescendientes hay que considerar el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Exactamente. Y no podemos olvidar la figura del brujo, que tiene la capacidad de deshacer hechizos y curar enfermedades causadas por el diablo. Imagínate. Esto nos muestra la riqueza y complejidad de las creencias y prácticas de sanación en estas comunidades. Cambiando un poco de tema,
Nuestras fuentes también hablan de cómo se sustentan las comunidades afrocolombianas. ¿Qué nos puedes contar sobre este aspecto? Las fuentes destacan la diversidad de actividades económicas que realizan las comunidades afrocolombianas tanto en zonas rurales como urbanas, agricultura, pesca, minería, artesanía, comercio, de todo. Claro, porque a veces se cae en el error de pensar que las comunidades afrocolombianas solo viven en zonas rurales. Exacto. Las fuentes nos muestran que la presencia afrocolombiana en las ciudades es súper importante y que estas comunidades han desarrollado estrategias para adaptarse al entorno urbano, crean redes de solidaridad y mantienen vivas sus tradiciones. Son unos berracos. Por ejemplo, se habla de mujeres afrocolombianas que establecen puestos de venta de comida en las ciudades. No solo es una actividad económica, sino también una forma de compartir su cultura y crear espacios de encuentro. Totalmente. Y las fuentes también resaltan la importancia de reconocer y valorar la diversidad de oficios que desempeñan las mujeres afrocolombianas en las ciudades sin caer en estereotipos o visiones idealizadas. Hablando de estereotipos, Ujú. uno de los temas más delicados que abordan las fuentes es el racismo y la discriminación. ¿Cómo se analizan estas problemáticas? Las fuentes nos muestran que el racismo y la discriminación son problemas estructurales que afectan a las comunidades afrocolombianas en todos los ámbitos de la vida. Hablan del racismo manifiesto ese que se expresa de forma abierta a través de insultos o agresiones, pero también del racismo latente que se manifiesta de manera más sutil a través de prejuicios, estereotipos y desigualdades en el acceso a oportunidades. Es claro tener en cuenta esa distinción, porque a veces el racismo se esconde detrás de sutilezas que son difíciles de detectar, pero que tienen un impacto real en la vida de las personas. Así es. Y las fuentes nos invitan a reflexionar sobre cómo el racismo se ha construido históricamente a través de discursos y prácticas que han deshumanizado y marginado a las comunidades afrodescendientes. ¿Y qué tipo de acciones se proponen para combatir el racismo y la discriminación? Las fuentes hablan de la importancia de las acciones afirmativas, medidas que buscan compensar las desigualdades históricas y promover la igualdad de oportunidades para las comunidades afrocolombianas. Se mencionan ejemplos como la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, la Ley 70 de 1993 y otras políticas públicas que buscan garantizar los derechos de estas comunidades. Es fundamental que estas políticas se implementen de verdad y que se trabaje desde la educación para desmontar los prejuicios y construir una sociedad más justa e igualitaria. Totalmente de acuerdo. Y las fuentes también nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel en la lucha contra el racismo. Es importante cuestionar nuestros propios prejuicios, informarnos sobre la historia y la cultura afrocolombiana y ser aliados en la lucha por la igualdad. Ahora hablemos de la participación política de las comunidades afrocolombianas. ¿Qué nos pueden contar las fuentes sobre este aspecto? Las fuentes describen la evolución de las organizaciones y movimientos afrocolombianos a lo largo del siglo XX. Se habla de la importancia de la Constitución de 1991, que reconoció la diversidad étnica y cultural del país y abrió espacios para la participación política de las comunidades afrodescendientes. Un gran paso. ¿Y qué tipo de demandas han impulsado estas organizaciones? Las fuentes mencionan la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales, la autonomía, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la eliminación de todas las formas de discriminación. Se destaca la importancia de la Ley 70 de 1993, que reconoció a las comunidades negras como grupo étnico con derechos colectivos, como el derecho a la titulación colectiva de sus territorios ancestrales. Es un avance importantísimo en el camino hacia la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Sin duda. Y las fuentes también nos muestran que la lucha por los derechos de las comunidades afrocolombianas es un proceso que continúa, que requiere la participación de todos. Y hablando de participación, nuestras fuentes también exploran el ámbito de la educación. Se habla de la importancia de incorporar la perspectiva afrocolombiana en el currículo educativo. Exacto. Las fuentes destacan la necesidad de ir más allá de la simple inclusión de contenido sobre la historia y la cultura afrocolombiana en los libros de texto. Se propone un enfoque transversal que permee todas las áreas del conocimiento y que promueva la reflexión crítica sobre la diversidad cultural, el racismo y la discriminación. Me parece fundamental que la educación sea un espacio para cuestionar las narrativas tradicionales y construir una visión más inclusiva y respetuosa de la historia y la cultura del país. Estoy de acuerdo. Y las fuentes también resaltan la importancia de la formación docente en temas de interculturalidad y estudios afrocolombianos para que los maestros puedan acompañar a los estudiantes en este proceso de aprendizaje. Pasemos ahora a otro tema fascinante, la tradición oral y la literatura afrocolombiana. ¿Qué nos pueden contar las fuentes sobre este aspecto? Prepárate para un viaje a través de la palabra. Las fuentes describen la riqueza y la diversidad de la tradición oral afrocolombiana que se ha transmitido de generación en generación a través de cuentos, leyendas, mitos, cantos, refranes.
un montón de formas de expresión. Se destaca la importancia de la palabra como herramienta para construir memoria, transmitir saberes y preservar la identidad cultural. Me imagino que la tradición oral tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad de las comunidades afrocolombianas. Totalmente. Y las fuentes nos muestran que la tradición oral no solo es un baúl de historias del pasado, sino que también es una forma de resistencia cultural y de creación artística que se renueva constantemente. Aquí va la tradición oral. ¿Y qué ejemplos de tradición oral podemos encontrar en las fuentes? Se mencionan, por ejemplo, las décimas, las coplas, los arrullos, los alabados, cantos tradicionales que se interpretan en diferentes contextos rituales y festivos. También se habla de personajes míticos como Anansi, la araña astuta, que representa la sabiduría y la astucia y que tiene su origen en la tradición oral africana. ¡Qué chévere! Es fascinante ver cómo las historias y personajes viajan a través del tiempo y del espacio adaptándose a nuevas culturas y contextos. En cuanto a la literatura afrocolombiana, ¿qué autores y obras destacan las fuentes? Se menciona, por ejemplo, a Juan Zapata Olivella, un escritor cartagenero que dedicó su obra a explorar la cultura afrocolombiana. Su novela Pisando el Camino de Ébano es un clásico, narra la historia de un grupo de esclavos que escapan de una hacienda colonial. También se menciona a Manuel Zapata Olivella, su hermano, un reconocido antropólogo y escritor que investigó la música y las tradiciones afrocolombianas. Dos genios. Es admirable cómo estos autores han utilizado la literatura para visibilizar la historia, la cultura y las luchas de las comunidades afrocolombianas. Sin duda. Y es importante reconocer que la literatura afrocolombiana no es un género único, sino que abarca una gran diversidad de estilos, temas y perspectivas. Hay para todos los gustos. Ya que hablamos de diversidad, hablemos de música. La música afrocolombiana es simplemente increíble. Totalmente. Es súper diversa y vibrante, con raíces africanas y una evolución única en Colombia. Las fuentes mencionan un montón de géneros desde la cumbia hasta la champeta pasando por el currulao y la juga. Es una explosión de ritmos. Exacto, y cada uno de estos géneros tiene su propia historia, sus propios instrumentos y sus propias formas de expresión. La cumbia, por ejemplo, es una fusión de elementos africanos indígenas y españoles y se ha convertido en un símbolo de la identidad colombiana. Y la champeta, como ya mencionamos, es un ritmo más moderno que nació en los barrios populares de Cartagena y que refleja la influencia de la música africana contemporánea. Es una fiesta en movimiento. Así es. Y no podemos olvidar otros géneros como el currulao y la juga, ritmos tradicionales del Pacífico colombiano, que se tocan con instrumentos como la marimba, el cununo y el guasá, pura sabrosura. Realmente la música afrocolombiana es un tesoro que nos invita a explorar la diversidad y la riqueza cultural del país. ¿Y qué nos pueden contar sobre la discriminación en el ámbito de la música? Las fuentes mencionan que la música afrocolombiana, al igual que otras expresiones culturales de las comunidades negras, ha sido históricamente marginada y subvalorada. Se habla de prejuicios y estereotipos que asocian la música afrocolombiana con lo popular, lo folclórico o lo exótico, negándole su valor artístico e histórico. Así que la discriminación también se manifiesta en la forma en que se percibe y se valora la música afrocolombiana. Exactamente. Y es importante reconocer que la música afrocolombiana ha tenido un impacto fundamental en la formación de la identidad musical del país y que merece ser valorada y reconocida en toda su diversidad y riqueza. Totalmente de acuerdo. Y hablando de riqueza, hablamos de la gastronomía afrocolombiana. ¿Qué platos típicos podemos encontrar en las fuentes? Prepárate para chuparte los dedos. La gastronomía afrocolombiana es una delicia. Las fuentes mencionan un montón de platos que cambian según la región y la influencia cultural. Por ejemplo, se habla del sancocho de pescado, el arroz con coco y el encocado de camarones como platos típicos del Pacífico colombiano. Suena delicioso. Exactamente. Y en el Caribe colombiano se destacan platos como el arroz con frijol, cabecita negra, el mote de queso y las arepas de huevo. Imposible resistirse a estos sabores. Se me hace agua a la boca solo de pensar en esos platos. ¿Y qué ingredientes son característicos de la cocina afrocolombiana? Se usan mucho los productos del mar, pescado, mariscos, coco. También se utilizan ingredientes como el plátano ñame, la yuca al maíz y el frijol. Y por supuesto no pueden faltar las especias y las hierbas aromáticas que le dan ese toque especial a la comida afrocolombiana. Me parece interesante que la gastronomía afrocolombiana no solo se trata de recetas, sino que también refleja la historia, la cultura y la relación con el entorno natural de las comunidades afrodescendientes. Es una experiencia completa. Así es. Y las fuentes nos invitan a reconocer el valor cultural de la gastronomía afrocolombiana y a disfrutar de su diversidad de sabores. Cambiando un poco de tema, las fuentes también exploran el mundo de las artes plásticas afrocolombianas. ¿Qué nos pueden contar sobre este tema? Las artes plásticas afrocolombianas son un espacio de expresión artística donde se exploran temas como la identidad, la memoria, la resistencia, la espiritualidad y la relación con la naturaleza. Un mundo lleno de color y significado.
¿Y qué artistas y obras podemos encontrar en las fuentes? Se menciona, por ejemplo, a Juan Cárdenas, un fotógrafo que documenta la vida cotidiana y las tradiciones culturales de las comunidades afrocolombianas. Su obra es un testimonio visual increíble. Suena fascinante. ¿Y qué otros artistas se mencionan? También se habla de Argemiro Cortés, un pintor que representa la belleza y la fuerza de la mujer afrocolombiana. Y no podemos olvidar a Hugo Candelario, un músico que no solo interpreta música tradicional, sino que también crea instrumentos musicales con materiales reciclados. Un artista integral. Es admirable la creatividad y la capacidad de innovación de estos artistas. ¿Y qué técnicas y estilos podemos encontrar en las artes plásticas afrocolombianas? Las fuentes mencionan una gran variedad de técnicas: pintura, escultura, fotografía, grabado, tejido, cerámica, de todo un poco. En cuanto a estilos, hay una gran diversidad desde el realismo hasta la abstracción, pasando por el expresionismo y el surrealismo. Un universo artístico por descubrir. Es decir, que las artes plásticas afrocolombianas son un mundo en constante expansión donde los artistas exploran diferentes formas de expresión y de representación del mundo. Exactamente. Y las fuentes nos invitan a apreciar la belleza y la profundidad de las artes plásticas afrocolombianas y a reconocer su valor cultural e histórico. Y para terminar este bloque de nuestro Deep Dive, hablemos de un tema crucial: la educación. ¿Qué nos pueden contar las fuentes sobre la importancia de la educación para las comunidades afrocolombianas? Las fuentes destacan la educación como una herramienta clave para superar la pobreza, la discriminación y la exclusión social. Se habla de la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes afrocolombianos. Me parece fundamental que la educación sea un espacio para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La educación es el camino. Sin duda. Y las fuentes también resaltan la importancia de incorporar la perspectiva afrocolombiana en el currículo educativo para que los estudiantes puedan conocer su historia, su cultura y sus derechos, y para que puedan construir una identidad positiva y fortalecer su autoestima. Es decir, que la educación no solo se trata de adquirir conocimientos, sino también de construir una visión del mundo más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad cultural. Exactamente. Y las fuentes nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de una educación que valore y promueva la diversidad cultural del país. Hemos aprendido muchísimo en este recorrido por la cultura afrocolombiana. Totalmente. Y lo más importante es que este Deep Dive nos invita a seguir explorando, aprendiendo y reconociendo la riqueza y la complejidad de la cultura afrocolombiana. Estoy de acuerdo. Y ahora con la mente llena de nuevas ideas. Ya vamos a una pausa. Regresamos en un momento para la parte final de nuestro viaje. Listo de vuelta de Deep Dive. En esta última parte de nuestro viaje por la cultura afrocolombiana, quiero retomar un tema que ya mencionamos: la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Claro. ¿Qué más podemos destacar sobre su importancia y sus desafíos? Bueno, la cátedra es fundamental para combatir esa invisibilización histórica de la cultura afrocolombiana en la educación. Exacto. Sin embargo, las fuentes también señalan algunos obstáculos. ¿Obstáculos? Sí, para que se implemente de manera efectiva. ¿A qué tipo de obstáculos te refieres? Por ejemplo, se habla de la falta de materiales didácticos adecuados. Entiendo. Y de cierta resistencia por parte de algunos docentes. ¿Resistencia? Sí, para integrar la cátedra de forma transversal al currículo. Veo. También se menciona la necesidad de una mayor formación docente en temas de interculturalidad. Claro, es un proceso que requiere un compromiso real de las instituciones educativas. Y de la sociedad en general. Sí, de todos. ¿Verdad? La cátedra no puede ser vista como una simple asignatura adicional. No, claro que no. Sino como una oportunidad para transformar la forma en que se enseña y se aprende en Colombia. Me gusta esa idea. Reconociendo la diversidad cultural como un valor fundamental. Y hablando de transformación, las fuentes también nos hablan de la importancia de descolonizar el conocimiento. Ah, interesante. ¿Qué implica este proceso? Suena profundo. Lo es. Descolonizar el conocimiento significa cuestionar esas narrativas dominantes que han excluido o distorsionado las experiencias y los saberes de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Claro. Implica recuperar las voces y las perspectivas que han sido silenciadas. Es verdad. Y construir un conocimiento más plural y democrático. Me parece un desafío fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Totalmente de acuerdo. Dejar de lado esas viejas estructuras de pensamiento que excluyen a tantos. Es un proceso que nos involucra a todos. A todos. Académicos, educadores, medios de comunicación. A toda la sociedad. Exactamente. Y para ir cerrando nuestro Deep Dive, me gustaría volver a la pregunta que planteamos al inicio. ¿Cuál? ¿Cómo podemos contribuir a una sociedad más justa y equitativa que reconozca y valore los aportes de todos los colombianos
sin importar su origen. Creo que este recorrido por las fuentes nos ha dado algunas pistas. Sí, Primero, es fundamental informarnos y educarnos sobre la historia y la cultura afrocolombiana, totalmente. dejando atrás los prejuicios y los estereotipos. ¿Olvidarnos de eso? Segundo, debemos ser críticos con las narrativas dominantes Críticos. y buscar fuentes de información diversas Claro, que nos permitan comprender la complejidad de la realidad social. compleja, sí. Y tercero, hay que ser activos en la lucha contra el racismo y la discriminación. Es clave. Exigir políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad cultural. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también es importante apoyar a las organizaciones y movimientos sociales Por supuesto. que luchan por los derechos de las comunidades afrocolombianas. Sea aliados en su lucha por la justicia social. Sin duda. Y recordemos que la cultura afrocolombiana no es algo ajeno a la identidad nacional, Nada. sino que es parte integral de la riqueza y la diversidad de Colombia. Qué viaje tan enriquecedor. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este océano de conocimiento. Igualmente. Esperamos que este Deep Dive los haya inspirado a seguir explorando y aprendiendo sobre la fascinante cultura afrocolombiana. Sin duda. Hasta la próxima.